Muy buenos días. Estas son reflexiones domingueras con el Dr. Ernesto Coop y hoy es el 12 de marzo de 2023. El texto de hoy se encuentra en Hechos capítulo 2 versículos 5 al 8. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedientes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Nuestro texto se encuentra en medio del texto donde Lucas, en su segunda carta, narra los eventos que fueron parte de Pentecostés. El Espíritu Santo cae sobre los creyentes y empiezan a hablar en lenguas. En los versículos que siguen a nuestro texto, Lucas enumera al menos 16 diferentes regiones de donde habían venido judíos a Jerusalén para la celebración de la cosecha. Este gran grupo representaba al menos 16 diferentes idiomas maternas y todos entendían hablar a los que estaban llenos del Espíritu Santo en su propio idioma. La Biblia nos cuenta otro milagro relacionado a los idiomas, pero esta vez en Génesis capítulo 11. En completa rebeldía contra Dios, los habitantes de Babel deciden construir una torre y Dios confunde a su idioma para que ya no se entiendan y el pueblo se dispersó. La falta de fe en Dios, la rebeldía y el deseo de tener su propia autonomía o de ser dueño de su propia vida sigue siendo muy común. Pero en contraste a esta actitud, en el siguiente capítulo 12 de Génesis, Dios llama a Abraham a dejar a su familia, su tierra y todo lo que implica supervivencia para él e ir a una tierra prometida. Hasta cierto punto, Pentecostés es la inversión de Babel. En Babel, el ser humano quiere dirigir su vida, mientras que Abraham, al ser llamado por Dios, echa toda su suerte con Dios y confía completamente en Él. Anterior a Pentecostés, los discípulos también se caracterizaron por falta de fe y valentía, negando a Jesús o escondiéndose detrás de puertas cerradas. Cuando el Espíritu Santo los llena, ellos cobran valor y actúan como fieles testigos, sin miedo a la muerte o a lo que otros les podrían hacer. La gran comisión, dada otra vez en Hechos 1:8, es un llamado a cada creyente a ser testigo de Dios. Esto no depende de su educación, su situación económica, su estatus social. En fin, no hay excusa que valga. Los que oyeron a los discípulos no creían que alguien tan incivilizado como los galileos podrían ser usados por Dios de esta manera. Como dijo Dios a Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Una tarea para la semana. O confías en Dios o confías en algo o alguien más. No hay de otra. O Dios tiene primer lugar en su vida o no hay lugar para Él, ya que no cabe en segundo lugar. La pregunta para nosotros esta semana es si presentamos la actitud de Babel, una actitud de autosuficiencia, de autodeterminación, o tenemos la actitud de Abraham o de Pedro después de Pentecostés, confiado en Dios y obediente a su llamado, sea lo que sea. La tarea de ser testigo de Dios es obvia y apoyada frecuentemente en la Biblia. La pregunta, sin embargo, es si estoy ocupado en ello y si estoy permitiendo que el Espíritu Santo me dirige y me llene para cumplir con esta tarea. Nuestro texto de nuevo. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Hechos 2, versículos 5 al 8. Que tengan un excelente domingo, que Dios les bendiga y hasta la próxima.